Bueno, como ya hemos dicho, vamos a estar en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. 19 al 27. Brandon dio un excelente inicio a la serie de la semana pasada y vemos a través del libro, uno de sus énfasis es la relación entre la fe que uno dice tener y la vida que uno vive. Entre la relación de yo vivo, yo creo esto, pero ¿cómo es que yo vivo? No hace mucho vi no sé si era un documental, algo muy en corto, pero estaban haciendo la pregunta al futbolista Cristiano Ronaldo y le hicieron la pregunta sobre su hijo. Le dijeron, hey, ¿qué es lo que piensas de tu hijo, jugar fútbol y todo eso? No me puedo imaginar la presión que tiene el niño en cuanto a eso, pero él dice, no, él tiene potencial, pero le gusta Coca-Cola y le gustan los chips y le gusta Fanta, entonces no sé cómo le va a ir. Y es interesante, él está diciendo, si él quiere llegar a ese nivel de profesionalismo, entonces su vida tiene que alinear con ese deseo, esa meta. Y eso es lo que estamos viendo aquí desde el corazón de Santiago. Está diciendo, si eres seguidor de Cristo, entonces tus acciones tienen que alinearse con esa fe. Sus acciones tienen que alinearse con llamarse cristiano, con llamarse un seguidor de Cristo. Y lo hace de una manera muy particular en que Él es muy directo, como ya vimos la semana pasada. Él, mientras que está enseñando, Él está diciendo, no, tienes que actuar, tienes que tomar acción, tienes que vivir de esta manera. Y yo creo que es muy importante para nosotros hoy en día, especialmente dentro de nuestro contexto, donde vivimos y dentro de la historia, donde hemos tenido la oportunidad de escuchar y reconocer que es por la gracia de Dios que somos salvos. No es por lo que yo hago, no es por mi religiosidad, es por la gracia de Dios, las misericordias de Dios que Él ha demostrado a nosotros en su Hijo Cristo. Pero tendemos de enfocarnos demasiado en eso y después no vivir de acuerdo a lo que esa gracia implica en mi vida, en nuestras vidas. Que sí, no fuimos salvos por las buenas obras, pero sí fuimos salvos para hacer las buenas obras que Dios preparó desde antemano, lo que dice en Efesios 2. Entonces, eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos y lo hace de una manera muy interesante donde Él va a hablar de acciones específicas, pero que en realidad describe lo que está pasando en nuestros corazones. Entonces, Él nos va a dar una acción o una ilustración, algo específico, de acuerdo al contexto y las situaciones de las personas ahí, pero que va a demostrar o dar evidencia de un principio o un estándar bíblico que en realidad Él quiere comunicar con su audiencia. Entonces, como tema del libro, básicamente es la necesidad de las obras para demostrar, o sea, la obediencia hacia Cristo para demostrar una fe auténtica en Cristo. Y es importante para nosotros aprender de eso y entender eso y vivir eso. Entonces, empezamos con Santiago, el primer versículo, el primer capítulo, versículo 19. Dice así, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Y voy a parar ahí. Nota que él empieza, mis amados hermanos. Él está haciendo de un lugar de amor. Su base, por todo lo que va a decir, sale de su amor por ellos. Y yo digo esto porque creo que muchas veces nosotros cuando estamos escuchando mandatos o exhortaciones, sale de un lugar de si no lo haces, entonces te voy a castigar o es por mi enojo y no de un lugar de amor. Entonces el tono aún de toda la carta y incluso hoy lo que vamos a escuchar viene de su amor y él dice, yo quiero que entiendan. Él hace eso de un punto donde él quiere que ellos crezcan. Lo que te estoy diciendo es para que no haya un retraso en tu crecimiento espiritual. Algunos de ustedes conocen a mi hija, Emma. Ella ya tenía 11 años, pero cuando tenía como 6 o 7 años, yo empecé a notar que no estaba pronunciando bien las palabras. No podía decir la R.
No sé si es porque mi esposa es de Costa Rica y dice R, pero ella no podía decir bien el inglés, entonces no podía pronunciar bien el R. Entonces yo fui a la escuela, hablamos con la escuela, ok, aquí hay una terapista y ella va a ayudarle a ella. ¿Y sabe qué? Ella eventualmente empezó a crecer en esa área y empezó a poder decir lo que y hablar como tenía que hablar. Igual, lo que Santiago está diciendo es que yo quiero que ustedes entiendan, yo quiero que ustedes crezcan, yo no quiero que ustedes estén retrasados en su crecimiento espiritual. Y hay cualquier cantidad de diversas razones por qué nosotros no crecemos. Puede ser porque no conocemos lo que Dios quiere, o es porque conocemos lo que Dios quiere y no sabemos cómo cumplir o lograr lo que Dios quiere, o creo que la mayoría de los casos de todos nosotros es aún nuestro propio pecado que no queremos obedecer a Cristo en esas áreas de nuestras vidas. Entonces Él está diciendo, vea, yo quiero que ustedes lleguen a ser completos, yo quiero que ustedes crezcan, entonces viva de esta manera. Y entonces tenemos a través de la carta como 50 mandatos en 108 diferentes versículos. Casi la mitad son, haz esto, vive de esa manera, haga esto. Pero de nuevo, es de una base de su amor para que crezcan. Cualquier padre que no quiere eso para sus hijos, entonces no realmente ama a sus hijos. Eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos del tono de la carta, porque sí es una carta que es muy fuerte en cuanto a las exhortaciones que Él nos está dando. Y es porque Él quiere que nosotros entendamos, eso se trata de la práctica. Entonces, cuando pensamos en Santiago, pensemos praxis, aplicación. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Quiero que entiendan esto. Entonces, lo primero que Él dice, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios quiere. Entonces, acuérdense, Él está hablando de algo específico, Él está hablando de algo práctico para la vida cristiana. ¿Qué es más práctico que el hablar y el escuchar? Y obviamente esas tres cosas tienen que ver unos con otros. Si yo estoy hablando mucho, no puedo escuchar tanto. Si estoy escuchando, entonces doy espacio para que otro hable. Y en eso, Él mete el enojo. Y es muy interesante porque muchas veces cuando uno está pensando, ok, si yo soy rápido para hablar, normalmente es porque yo estoy a la defensiva y estoy tratando de dar mi opinión o expresarme de alguna manera. Y si uno ve nuestro contexto, todos tenemos la oportunidad, una plataforma para opinar, para decir, para hablar de todo lo que estamos viendo en el mundo. Solo tira cualquier tema ahí en el aire, política, lo que está pasando en nuestros países, el equipo de deporte, lo que sea, y todos tienen una opinión. Y tenemos las redes sociales y las plataformas para poder decir y pensamos que todo el mundo quiere escuchar lo que nosotros. Pero en realidad lo que pasa es que solo argumentamos y discutimos entre nosotros en cuanto a eso. ¿Por qué? No estamos escuchando, estamos hablando y estamos todos enojados con eso. ¿Por qué? Yo quiero que ustedes me afirmen a mí en mi creencia. Y si no estás de acuerdo conmigo, entonces estás en contra de mí. Nosotros encontramos en esta cultura ahorita mismo, encontramos nuestra autorrealización en que todos tienen que estar de acuerdo conmigo. Y si no estás de acuerdo conmigo, tú me odias, entonces yo tengo que estar en contra de ti. Eso es lo que estamos viendo en cada nivel de todo lo que estamos viviendo ahora en la sociedad. No escuchamos, no somos rápidos para escuchar, somos muy rápidos para hablar y somos muy rápidos para enojarnos. Entonces, Él dice, seamos rápidos para escuchar. La idea es que esa es tu primera reacción cuando hay cosas pasando, que escuchen. Y cuando hablo de escuchar, es una palabra activa, no es simplemente el acto físico de que sus oídos están abiertos y está recibiendo información de sonidos de la boca de otra persona. Es estar enfocado, estar involucrado, recibiendo personalmente atento a lo que la otra persona está diciendo, intentando entender lo que quieren comunicar. Y tampoco es simplemente no hablar porque no estás poniendo atención.
primer servicio mi esposa está sentada ahí y yo tengo que predicar eso. ¿Cuántos de nosotros anda hablando y yo ni tengo idea qué es lo que está diciendo? Porque mi mente está de otro lado. Escuchar, hay un entendimiento de lo que la otra persona está diciendo, que yo entiendo lo que estoy oyendo. Entonces la comunicación es entendido por la persona hablando y la persona escuchando. Y él dice, rápidos para escuchar. ¿Sabes lo que eso implica? Eso es un asunto de humildad. Yo voy a dar espacio a la otra persona para que ellos puedan expresar lo que necesitan escuchar a mí. O lo que necesitan decirme a mí y yo necesito escuchar de ellos. Es humildad y todo ese asunto es un asunto de humildad. Lentos para hablar es el opuesto de rápidos para escuchar. Que mi enfoque no es ser el primero de hablar. Que yo no solamente estoy escuchando a la otra persona para que yo pueda responder a ellos. Que yo estoy entendiendo lo que están diciendo solo porque yo quiero responder y ganarle la conversación. Cuando hablamos de hablar, ser rápidos para hablar, en realidad eso se trata de mí. Porque yo quiero controlar la conversación. Yo quiero que esto se trata de mi espacio, mi oportunidad, mi plataforma para hablar, no de la otra persona. Que yo quiero exponer lo que yo pienso y no me importa lo que la otra persona piensa. Entonces, si ser rápidos para escuchar es humildad, ser rápidos para hablar es orgullo, es arrogancia, es lo que se trata de mí. Y después él termina, y lentos para enojarse. Él dice, el enojo humano, eso no produce la rectitud que Dios quiere. O sea, si nos enojamos desde nuestra humanidad, eso no produce algo que honra a Dios. Hay ciertas cosas que nos podemos enojar, la corrupción, las injusticias. Nosotros podemos enojarnos en cuanto a esos sistemas y todo eso, pero no podemos enojarnos de una base de autojusticia, que yo soy mejor que la otra persona, autorrectitud, de una manera que eso va a honrar y demostrar la rectitud de Dios. Entonces, aún pensemos en una situación normal donde yo me enojo. Yo estoy haciendo algo, llegan mis hijos, me interrumpen. En esa interrupción, ellos solo quieren mi atención por algo o lo que sea, pero yo me enojo porque ellos están estorbando lo que yo quiero hacer en ese momento. Entonces, ¿mi enojo qué es? Es un enojo humano. No hay ninguna situación que pueda salir de eso yo enojado donde honra a Dios. Eso es lo que él está diciendo. Sean lentos para enojarse porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Dios sí tiene una ira justa, que por él ser perfectamente justo, él puede derramar esa justicia y ir sobre personas, pero yo no puedo, porque yo no soy justo, solo él es justo. Entonces, eso es lo que necesitamos entender. No importa qué tan justificados sentimos en nuestro hablar, en nuestro enojo, cuando nos explotamos de enojo, ese enojo no produce el tipo de comportamiento justo que Dios quiere. Nunca va a ser así. Yo no sé de ustedes, pero yo nunca he tomado una buena decisión cuando estoy enojado en mi vida. Nunca ha pasado. Y sin embargo, ¿cuántas veces queremos tomar las decisiones cuando estamos enojados? O sea, es muy fácil para mí ponerme aquí y decir esas cosas porque es sentido común. Todos lo sabemos, pero no es práctica común porque es muy difícil para que nosotros hagamos esto. Yo vi un video esta semana donde había unas personas que hicieron, básicamente es un video para hablar mal de un pastor, no se trata de nadie en el área. Otro, y yo medio conozco el pastor y lo que él ha escrito y todo eso, buen pastor. Pero todos están hablando mal de qué es lo que hizo en la iglesia y esto y lo otro. Pero se nota que todo su hablar está basado en su enojo en cuanto a lo que les ha pasado. Y por eso causa división y un montón de cosas. Pero así somos nosotros. Nos enojamos y entonces sentimos que hay que justificarnos a nosotros mismos o defendernos a nosotros mismos. Entonces voy a hablar. Y básicamente él está diciendo,
hay situaciones que ese enojo es ilegítimo. Entonces, tal vez es que, no me saludaron o no me reconocieron en mi trabajo por lo que hice o fui ignorado en la iglesia o mi esposa no me valora como debería de valorar. Y hay ciertas cosas válidas de todo eso, pero cuando nos enojamos en eso o por esas cosas, entonces no produce algo bueno. No produce lo que realmente Dios quiere. Ahora él continúa, versículo 21, dice así que quiten, esa es una acción, right? Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Cuando él habla de malo es como malicia, y cuando habla de sucio tiene una connotación de inmoralidad. Quiten eso de su vida y acepten acción. Hay acción que estamos tomando. Si hay que ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarnos, entonces, y para honrar a Dios, entonces, así que la acción es quitar de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten ¿con qué? Humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Por qué? Porque tiene el poder para salvar su alma. Entonces, aceptar, deshacerse de lo que uno es en su maldad, su pecado, su suciedad y aceptar lo que Dios nos ha dado significa humildad en nuestras vidas. Una persona arrogante, una persona orgullosa no puede aceptar las misericordias de Dios. Y lo vemos a través de todas las escrituras. Y aún nosotros muchas veces tenemos que ser traídos a una posición donde nos damos cuenta, yo no puedo hacer esto solo. Aún esta mañana ya he hablado con 2 personas que están hablando de situaciones de sus vidas, no de ellos personal, pero personas alrededor, donde los dos están diciendo, no sé, tal vez eso es Dios trayéndoles al punto donde ellos tienen que reconocer que lo necesitan. Porque a menos, y Brandon lo dijo la semana pasada, tenemos que reconocer nuestra necesidad. Tenemos una necesidad de Cristo, pero aun si teniendo una necesidad de Cristo, si no reconocemos que tenemos una necesidad de Cristo, no vamos a decir, Cristo, ayúdame, Cristo, sálvame. Y eso es lo que Él dice. La palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, lo que Dios se ha revelado a nosotros por su gracia, sus misericordias. Romanos 12:1 es después de 11 capítulos de Pablo hablar de qué es lo que Cristo ha hecho para el mundo. Y él los llama, él dice, por lo tanto, por las misericordias de Dios. Él resume todo lo que Dios ha hecho con esa frase, las misericordias de Dios. ¿Qué? Que ustedes eran pecadores, yo era pecador, y Dios en su misericordia, Él dio a su Hijo en sacrificio para nosotros. Es gracia, es favor no merecido. Y Él dice, la palabra que Él les ha dado, hay que aceptar eso. Hay que aceptar eso. ¿Por qué? Porque eso es la palabra que tiene para salvarte. No hay nada más en el mundo que te va a salvar. Tú puedes buscar salvación en lo que sea. El trabajo, el dinero, el sexo, la fama, el poder, lo que sea, no te va a salvar. Y la mayoría de nosotros sabemos esto. Porque nunca hemos sentido ser completos en nada de lo que este mundo puede ofrecer. Él dice que Dios les ha sembrado esa palabra, uno acepta y eso es lo que tiene poder para salvar. Acepten humildemente. Entonces, eso tiene varias implicaciones de esa sección para nosotros. Primero, yo creo que es bueno para nosotros si somos personas de carácter fuerte, para decirlo así, carácter fuerte. Y yo he tenido que crecer en eso y sigo creciendo en esa área y como dije antes, mi esposa estaba sentada ahí en el primer servicio y yo, no, es muy difícil predicar eso. Pero ya tengo que rendir cuentas. Pero si somos personas de carácter fuerte, puede ser porque en nuestro orgullo ese carácter fuerte está saliendo porque estamos cubriendo nuestras debilidades y vulnerabilidades. Yo no quiero demostrarme débil, no quiero demostrar mi vulnerabilidad. Y entonces sobrereaccionamos. Y en realidad viene de nuestro orgullo. Yo no puedo dejarlos ver que yo no soy tan bueno como yo digo que soy.
Y lo que produce son personas que requieren casi perfección de todos los demás, pero yo sí tengo paso libre. O, por otro lado, yo también requiero perfección de mí mismo y yo sé que no lo hago, entonces estoy lleno de vergüenza. Pero una vez más, porque yo estoy poniendo toda mi esperanza en lo que yo puedo hacer. Esas acciones que él está hablando no tienen que ver con lo que uno puede hacer, tiene que ver con el resultado de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y cuando nosotros vivimos así, orgullosos, lo que normalmente genera es una persona que siempre anda frustrada, enojada, hablando mucho, tratando de sobreponerse a otras personas, controlar las situaciones y al final puede ser que sea la raíz, es el orgullo. Entonces, acuérdense, hablamos de que Él va a usar acciones específicas para demostrar algo más adentro de nosotros. Entonces, al hablar rápido, Él dice, demuestra enojo, orgullo, maldad, suciedad en el corazón de uno. El hablar demasiado, el hablar primero, eso no es simplemente un problema superficial, eso tiene sus raíces dentro de uno. Pero el ser rápido para escuchar, eso demuestra humildad, dependencia. La palabra de Dios en uno, la salvación que hemos experimentado. Eso es lo que es realmente impresionante para mí, porque significa que no se trata solo de sentimientos, se trata de nuestra obediencia a lo que Dios nos ha dado. Sigo, versículo 22. Dice, no solo escuchan la palabra de Dios, entonces ya él está diciendo, no solo está escuchando, pero tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engaña a sí mismos, autoengaño. Que todo el mundo sabe que yo tengo ese problema, pero yo no sé que yo tengo ese problema. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, la ley completa que te hace libre, o sea, no es una ley que te esclaviza, es una ley que te hace libre y la pones en práctica y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, Él está diciendo, no es solo aceptar, ya aceptaron humildemente la palabra de Dios, pero significa hacer. No solo seamos suficientemente humildes como para escuchar la palabra de Dios, sino es obedecer. Y Él da esa imagen para ilustrar. Es como verte en el espejo y olvidar cómo se veía. Ahora, algunos de nosotros quisiéramos olvidar lo que estamos viendo ahí. Pero uno está viendo, uno no se va a olvidar cómo se ve. No se olvida de las arrugas, no se ve todas las partes de lo que no quiere. ¿Estás viendo eso? No se va a olvidar de eso. Él está diciendo, ¿cómo es que tú puedes verte en el espejo y olvidar? Es lo mismo. Si estás viendo a lo que Dios quiere y después te olvidas de hacer lo que Él quiere. Eso no es una fe verdadera. Obviamente tienes que tomar acción. Le estaba diciendo al primer servicio que yo soy producto de los 90, entonces cuando se trata de moda, me gusta más, o el valor más importante para mí es comodidad en cuanto a la ropa, no es cómo se ve. Entonces mi familia constantemente se ríe de mí porque me dice, hey Roy, ¿por qué te parece un homeless ahí andando en la calle? Digo, bueno, hace frío, no tengo pelo, tengo que poner la gorrita. Pero entonces yo tuve que dar una charla en un evento grande hace unos meses, entonces siempre me pongo nervioso porque yo realmente no sé cómo vestirme en esos eventos. Y mi esposo no estaba ahí, entonces yo, ok, no me quiero parecer un payaso, entonces tenía un amigo que era de Francia y él conoce de moda, entonces yo le dije, hey, eso es lo que estoy pensando, ¿qué piensas? No me dijo nada, solo dijo, mejor esto y esto y lo otro. Y cambió todo, pero si yo no hubiera seguido su dirección, entonces sí me pongo ahí enfrente de personas y estoy distrayendo más a las personas como me he visto en vez de que dejar que ellos estén escuchando lo que estoy enseñando.
Y eso es lo que hace el espejo, es lo que él está diciendo aquí. La ley perfecta lo que hace es nos expone a nosotros cómo nos vemos. Ilumina nuestros ojos para que nosotros podamos ver, yo fallo en esta área. Yo fracaso en lo otro. Yo soy pecador en esto. Yo tengo necesidad de Cristo. ¿Cómo es que yo puedo olvidarme de Cristo? Si eso es lo que la palabra está diciendo. No actuar de acuerdo a lo que estamos viendo en la ley perfecta, dice ahí, es engañarme a mí mismo. Pero cuando la vemos y nos demuestra claramente dónde necesito crecer, dónde es que yo necesito mejorar, dónde es que yo necesito seguir a Cristo mejor, entonces ese es el punto. Y yo quiero enfatizar eso porque yo creo que yo también vengo de ese trasfondo donde todo tiene que ver más con el hacer, en el sentido de que si no lo haces, Dios va a estar enojado contigo y te va a juzgar. Entonces vivimos dentro de un cuadrado de temor y especialmente siendo jóvenes, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya entonces dejamos de creer y rebelamos en contra de todo lo que nos han enseñado. Y entonces lo que esa mentalidad de religiosidad y legalismo hace es presentar una fe o una religión que no tiene poder. No tiene poder porque está bajo mi poder y no es Cristo actuando en mí. Y es por eso que Él dice, no, la ley completa, la ley perfecta, eso es lo que te hace libre, no es lo que te esclaviza. Vea lo que dice el Salmo, en Salmo 19, dice así, vea cómo Él habla de la ley, no como algo que nos esclaviza, no como algo que nos tiene en una caja y que no nos deja salir. Dice así, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, dan vida, dan vida. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Eso es diferente que la ley humana, no es imparcial. Vemos mucha gente que sufre injusticias. Son más deseables que el oro. Muy pocos de nosotros creemos eso. Incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa perspectiva de la palabra de Dios? En vez de una perspectiva que yo veo muy humanamente, que normalmente las instituciones religiosas nos dan una perspectiva de que no, es simplemente la carga que tú tienes que llevar en esta vida si quieres llegar donde Dios. Y es un sistema que realmente falta cualquier poder porque ninguno de nosotros lo vamos a poder lograrlo. Y todo el otro mundo, el resto del mundo, que lo que ven, hipocresía. Entonces, aún nuestro propio testimonio no da para lo que el mundo presenta. Él dice, no, uno ve a las escrituras y deje que las escrituras empiecen a afectar tu vida. La palabra plantada en su corazón, deje que esto empiece a impactar a tu vida. Entonces, significa que el aceptar, sí, es hacer. Y yo quiero que nosotros empezamos a ver, es un poco paradójica, un poco diferente como Santiago está hablando aquí. Él está diciendo, no, hay que hacer, sí, hay que hacer. Pero ese hacer también viene por lo que Cristo ha hecho, no por lo que nosotros hacemos. Es una perspectiva completamente diferente. Si aceptar significa hacer, significa que la santidad requiere acción. Y hay que reconocer eso. Aceptar qué es lo que estamos aceptando, las misericordias de Dios, la salvación que Dios ofrece. Hacer el llamado que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Vivimos a base de lo que creemos. Actuamos a base de lo que nosotros hemos puesto en fe. Entonces, el centro de eso es la palabra de Dios. Es su verdad, es lo que Él nos ha revelado. Y yo sé que en mi propia vida yo
sé que cuando yo no estoy intencional, disciplinado con estar en la palabra, entonces yo empiezo a dejar todas las otras influencias afectar cómo yo pienso, cómo yo veo el mundo. Y eso es en vez de que las escrituras sirven como lentes para yo interpretar todo lo que está pasando, el mundo empieza a ser lentes para yo interpretar el mundo. Entonces yo digo, y Brandon lo dijo la semana pasada, nosotros queremos enfatizar las escrituras porque sabemos que cualquier otra cosa nos falla en cuanto a la verdad. Las escrituras nos da la verdad. Entonces hay que ser intencional. Y si no tienen un plan de lectura, vaya a Google, ponga plan de lectura de 1 año, te va a salir 1000. Y solo escoges y empieza a leer. Vas a la página web de Grace Church en español y ahí está plan de lectura para toda la semana para prepararles aún para lo que van a escuchar los domingos. Escuchen a los podcasts, vean, lean sus Biblias, estudien sus Biblias, hablan en su grupo de comunidad, hablan con sus líderes. Y cuando lo hacemos, esa es la pregunta que hay que estar preguntando. Dado el entendimiento bíblico que ahora tengo, que hay que bajar desde la cabeza hasta aquí, el corazón, ¿cómo afecta mi vida? ¿Qué es lo que va a afectar la vida? ¿Qué es el impacto que esto, la verdad, va a tener en mi vida? Yo no quiero ser una persona que se olvida de lo que veo en el espejo. Yo quiero ver el espejo, dejar que me ilumine donde yo tengo que crecer y después empezar. Y como dije, todos sabemos esto, pero es difícil. Es sentido común, pero no es práctica común. Entonces nosotros tenemos que ser intencionales y ese es el excelente tiempo del año para hacerlo. Uno de mis favoritos tiempos del año es el inicio, porque es un inicio nuevo en nuestras mentes en realidad. Pero es un inicio nuevo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces uno va a las escrituras, dado al entendimiento que Dios nos ha revelado, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y Él dice eso porque Él reconoce que también puede venir de la propia religiosidad de uno. Si afirma ser religioso, esa es en su mente, cuando Él habla de religioso, Él está hablando directamente a los judíos en ese tiempo. Ustedes dicen seguir a Dios. Ustedes dicen que lo que tú haces es lo que te hace mejor como pueblo que todos los demás. Si dices ser religioso, pero no controlas tu lengua, algo pequeño, ¿se acuerda? Una acción pequeña, específica, te engañas a ti mismo, de nuevo, autoengaño. Y tu religión, esa religiosidad, ¿qué dice? No vale nada. Tú puedes ser la persona más religiosa en el mundo, pero si es solamente tus acciones exteriores, eso no te va a ganar nada delante de Dios. Nosotros a veces nos gusta ir a jugar fútbol y obviamente llega personas y siempre con sus camisetas de sus equipos, o Ronaldo, Messi, esto, lo otro. Pero ¿sabe qué? Ninguno es Ronaldo o Messi. Y yo escuché la semana pasada, alguien dijo, es fácil comprar la ropa. Es muy fácil para ser lo que uno dice ser y no ser de verdad adentro. Y eso, muchos de nosotros hemos salido de ese tipo de institución o iglesia religiosa donde hay más énfasis en cómo se ve en vez de si de verdad estoy obedeciendo a Cristo. Que hay que poner la ropa así, hay que hablar de esa manera y hay que estar en la iglesia todas las semanas. Ahora, yo no estoy diciendo que esas cosas son malas, pero si lo estás haciendo simplemente porque quieres parecer religiosa delante de otros, de nada sirve. No tiene ningún valor. Él dice, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, él está volviendo a lo que ya habló y vamos a ver eso más en el resto del libro. No lo voy a entrar ahora. Él dice, tu religión no vale nada. Pero ¿qué es entonces la religión verdadera? Él dice, la religión verdadera, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. ¿Qué es eso? Está diciendo, sirven a los que no te pueden pagar de vuelta. Son los menospreciados. Si tú quieres de verdad vivir tu religiosidad, tiene que dar de sí mismo.
No se trata de ti ni cómo te ves frente a los otros. Se trata de cómo puedes servir y ayudar a otros, los que no te pueden hacer nada, no pueden traer ningún valor a tu vida. Sirven a ellos y muchas veces nos enfocamos solo en la primera parte, y no dejar que el mundo te corrompa. Ahora, nota que él no dice, sepárate del mundo. Él dice, no deje que el mundo te corrompa. Significa que estás en el mundo. Está bien, nosotros tenemos que estar dentro de la cultura y dentro del mundo, pero no podemos dejar que nos corrompa. No podemos dejar que nos moldea. No podemos dejar que nos influencie. Yo sé que uno de mis miedos más grandes es ver a mis hijos influenciados por personas que no deben de influenciarlos. Pero ¿qué tal nosotros también? ¿Cuánto nos está influenciando el ciclo de noticias de 24 horas al día? ¿Cuánto nos influencia lo que estamos viendo en las redes sociales, en lo que los algoritmos están poniendo en nuestras pantallas constantemente? En tanto que cuando usted ya ve algo por medio milisegundo más, entonces ya empieza a mandarte más y más y más según lo que tú quieres ver. Y estamos dejando que eso nos moldea en vez de dejar que la palabra nos transforma. Es lo que dice Romanos 12. No sean moldeados por el mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente, por lo que Cristo está haciendo en nosotros. Entonces, dice, sirven a otros que no te pueden repagar y no dejen que el mundo te corrompa. Muy interesante. La semana pasada estuve en un grupo de hombres, estábamos leyendo un libro que se trata de pureza y moralidad y todo eso. Y fue interesante porque obviamente, y yo no, a veces, y no creo que es cierto, pero históricamente han hablado de pornografía como solamente un problema para hombres, pero en realidad es un problema para todos. Y no hay que ignorar eso, es para hombres y mujeres, especialmente en la cultura donde nosotros estamos ahora. Pero nosotros estamos hablando y él en el libro está dando acciones prácticas que son buenas. Bueno, tienes una persona que siempre vas a decirle qué es lo que está haciendo, tienes software en tu computadora que te va a proteger, siempre estés yendo y recibiendo la palabra, todo eso, súper práctico y súper bueno también. Pero en realidad mi amigo me dice, vea, piensen qué es la pornografía. En este caso, hay muchas otras ilustraciones, pero en este caso, piensen qué es. Es objetivizar a otra persona, es tomar de otra persona para sí mismo. Lo que es el verdadero arrepentimiento entonces sería servir a los que no te pueden repagar. Es el opuesto. Es dar de sí mismo para otras personas. Entonces es justo lo que está diciendo aquí Santiago. Él está diciendo, si quieres de verdad mantenerte puro, que el mundo no te corrompa, dé de sí mismo para otras personas. Si no, solo estás consumiendo. Estás consumiendo lo que el mundo te ofrece, y cuando tú solo te estás consumiendo, entonces solo te enfocas en ti mismo y te hundes más y más y más. Y no puedes escapar. Él está diciendo, esa es la manera que se expresa la ley que te hace libre. Eso es como se ve. Entonces, Santiago no solo nos llama a aceptar, no solo nos llama a una acción positiva, él también está hablando de eliminar la inmoralidad y eliminar el pecado que está alrededor de nosotros. Entonces, una vez más, volvemos a la pregunta ahora, con todo ese entendimiento bíblico que yo tengo, ¿cómo es que eso afecta mi vida? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que tomar? ¿Qué es lo que la palabra dice? ¿Qué es lo que significa aún para mí ser más lento para hablar? ¿Con quién necesito ser más lento para hablar? ¿Cómo es que yo puedo ser más rápido en escuchar? ¿Cómo puedo servir a otros que no pueden ayudarme a mí? ¿Cómo puedo yo dar mi vida de una manera que yo no simplemente tengo un ángulo de, bueno, si yo hago eso, beneficio de lo otro, en mi negocio, lo que sea, en mi matrimonio?
¿Cómo es que yo puedo no ser rápido para enojarme? ¿Qué es lo que significa que yo me mantengo lejos de la corrupción del mundo? ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que tomar? Porque eso es lo que Santiago está diciendo. Y déjame decirles, eso no es algo que la iglesia está poniendo sobre ustedes. Eso es algo que estamos diciendo. Si de verdad tú dices seguir a Cristo, tú vas a querer obedecer a Cristo. Y eso es lo que Cristo requiere. No es algo que te esclaviza, es algo que te libera. Entonces yo digo, algo fácil, un paso muy sencillo. Si tú estás luchando con pecado, cualquier pecado, que todos nosotros estamos, solo para que sepan, no actuamos que no. Confiésalo a alguien en autoridad sobre ti. Uno de los líderes aquí, líder del grupo de comunidad, uno de los pastores, Brandon está aquí, Gerson está aquí, David está aquí. Háblelo. Hey, eso es mi lucha. Por favor, porque lo que pasa aquí es cuando tú empiezas a exponer, empieza a morir eso. Igual como un hongo que crece en la sombra y toda la suciedad y toda la humedad apenas expone con luz del sol, empieza a morir. Ese es el pecado. Ese es el primer paso hacia la libertad. Y les animo a hacer eso. Y hay muchos en este cuarto que han pasado por ese proceso o han empezado en ese proceso. Entonces les animo. Aceptan, hagan y después confíen que Dios es suficiente grande. Es por eso que Cristo ha muerto, para liberarnos, para darnos vida eterna, para que nosotros podamos vivir una vida que da testimonio a su poder. Señor, te damos gracias porque sabemos que aunque esto es una exhortación difícil que nos penetra a nuestros corazones, a nuestros cuerpos, a todo lo que, aún nuestras creencias, sabemos que es para nuestro bien y sabemos que el tono es para que nosotros podamos seguir creciendo. Señor, yo sé que dentro de este cuarto hay personas que están sufriendo físicamente, pero también relacionalmente entre esposos y esposas, entre sus hijos, entre sus papás. Sé que hay personas que están sufriendo emocionalmente, que están deprimidos, desanimados, que sienten que no tienen ningún propósito. Sé que hay personas que están sufriendo psicológicamente. Y Señor, yo sé que en el medio de todo ese dolor, tú nos ofreces esperanza. No solo esperanza de una eternidad, que es algo que no podemos ni imaginar y esperamos con ganas y con ansias, pero también que tú ofreces esperanzas a través de tu Espíritu que está obrando en nosotros, en esta comunidad de iglesia, para que nosotros podamos apoyarnos unos a otros y demostrar al mundo qué es lo que tú estás haciendo. Entonces yo pido, Señor, que tú les des a mis hermanos y hermanas de aquí el coraje, el valor de verse en el espejo y hacer algo. Empezando con simplemente demostrarse en su vulnerabilidad, su debilidad, y dejar que tu Espíritu a través de esta comunidad obra en ellos. Señor, yo pido eso para ellos, yo pido esto para mí, yo pido esto para que nosotros podamos realmente ser seguidores de tu Hijo y obedecerte. Y por eso oramos en el nombre de tu Hijo, que tiene el poder de actuar en nuestros corazones. Amén.